de mis compañeros y amigos morelenses, ciudadanos, mi grupo parlamentario de Acción Nacional. En la historia de los pueblos existen fechas paradigmáticas, fechas que se convierten en hitos, en grandes referentes para las generaciones posteriores. La que en esta oportunidad conmemoramos pertenece precisamente a estas, 10 de abril de 1919. En efecto, hace 94 años caía abatido en la hacienda de Chinameca, Morelos, producto de un artero y traidor acto conspirativo, Emiliano Zapata Salazar, símbolo de los campesinos desposeídos y apóstol de la Revolución Mexicana. Emiliano, como le decían en el pueblo, fue el noveno hijo de don Gabriel Zapata y doña Cleofa Salazar. Conoce desde muy joven el rostro adusto y duro de la pobreza y la injusticia, hechos que marcarían su existencia y comportamiento futuro. Demuestra desde temprana edad especial interés por el conocimiento de los problemas sociales de su tiempo. En 1906 asiste en Cuautla a reuniones en pro de la defensa de la tierra. En septiembre de 1909, cuando contaba con 30 años de edad, asume la presidencia de la Junta de la Defensa de las Tierras en Anenecuilco. Por aquellos años establece contacto con personajes centrales de la vida política estatal y nacional, entre los que figuran el profesor Otilio Montaño y don Ricardo Flores Magón. Como ciudadano, Emiliano Zapata participa activamente en el proceso electoral de 1909 y apoya abiertamente al candidato a la gobernatura del estado de Morelos, don Patricio Leiva, y su programa político Tierras y Aguas, lo que le irá a acarrear muy serios problemas con don Pablo Escandón, candidato oficialista denominado también el candidato hacendado y finalmente ganador de la contienda electoral. Durante este periodo, Emiliano Zapata Salazar acrecienta su compromiso con el campesinado y su lucha en contra del latifundio. Es el momento en que pronuncia que es mejor morir de pie que vivir una vida de rodillas. A fines de 1910, y luego de un frustrado acuerdo con Francisco I. Madero, Emiliano Zapata Salazar decide, con 72 morelenses campesinos, que la opción de lucha por la vía de las instituciones y la legalidad se había agotado, y no quedaba otra alternativa que el camino de las armas. El 28 de noviembre de 1911, el general Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala, documento político en el que plantea con claridad su posición ante la coyuntura político nacional, así como hace explícita su propuesta de reforma agraria. El movimiento revolucionario ha llegado a su periodo culminante y por lo mismo es ya hora de que el país sepa la verdad, toda la verdad. La actual revolución no se ha hecho para satisfacer los intereses de una personalidad, de un grupo o de un partido. La actual revolución reconoce orígenes más hondos y va en pos de fines más altos. El campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación y así se levantó en armas. Fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba, para adueñarse de la tierra que el hacendado egoístamente guardaba para sí, para reivindicar su dignidad que el negrero atropellaba inicuamente todos los días. Se lanzó a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, y un hogar dichoso y un porvenir de independencia y engrandecimiento. Se equivocan lastimosamente los que creen que el establecimiento de un gobierno militar, es decir, despótico, será lo que asegure la pacificación del país. Esta solo podrá obtenerse si se realiza la doble operación de reducir a la impotencia a los elementos del antiguo régimen y de crear intereses nuevos vinculados estrechamente con la revolución que les sean solidarios, que peligren si ella peligra y prosperen si aquella se establece y consolida, decía Emiliano Zapata Salazar en el documento que sacó en el campamento revolucionario de Milpalta en 1914, llamado Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Compañeras y compañeros diputados, con el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala del 25 de noviembre de 1911, firmado por él y Otilio Montaño. Entre otros, en los artículos del 6º al 9º, establecía la restitución, dotación y nacionalización de las tierras, montes y aguas,
La restitución se haría a los pueblos y ciudadanos que tuvieran títulos de propiedad. Para la dotación se les expropiaría a los monopolizadores la tercera parte de sus propiedades. Preveía indemnización. Se nacionalizarían las propiedades del enemigo, destinando 2/3 partes a las indemnizaciones de la guerra, así como a las pensiones de las viudas y los huérfanos de la Revolución. El Plan de Ayala recogió proclamas del Plan de San Luis Potosí y también del Partido Liberal Mexicano, puesto que se consignaba la exigencia del cumplimiento del primero, así como las expropiaciones que demandaba el segundo. El Plan de Ayala exigía al presidente Madero el cumplimiento cabal de las reivindicaciones de los campesinos con respecto a sus tierras. En el Plan de Ayala se reconoce la propiedad privada, la presencia de Dios y se ignora la lucha de clases. Su mayor importancia radica en que canalizó con sencillez las inquietudes campesinas y la tenacidad con que Zapata lo defendió. En Acción Nacional creemos firmemente que para honrar la memoria de este héroe nacional que es Emiliano Zapata, el gobierno de hoy debe atender las comunidades del campo, en especial las que se encuentran en extrema pobreza. Deben ser el centro de una política integral capaz de generar una nueva sociedad rural, fundada en la solidaridad de sus miembros y en la promoción de la dignidad de las personas humanas, es decir, en la humanización integral del campo y sus habitantes. Después de 10 años de intensa lucha por los más genuinos intereses de los campesinos, del Estado, la región y el país, el general Emiliano Zapata Salazar, símbolo de la resistencia y líder de la Revolución Mexicana, muere en Chinameca el 10 de abril de 1919 a los 40 años de edad, producto de una cobarde y artera traición. Hoy, a 94 años a distancia de su muerte, del más grande líder campesino, podemos señalar que Emiliano Zapata Salazar vive y vivirá en el alma de los campesinos y los pobres de este país mientras exista la injusticia, la pobreza y el hambre. De aquí precisamente que todo programa gubernamental que pretende atacar el ancestral problema del hambre en México no debe ser asumido como un acto filantrópico y dadivoso, menos aún como un instrumento de cooptación, control y estrategia electoral. El hambre no puede ser pretexto ni oportunidad para el sometimiento y la domesticación social, para la instrumentalización y negación de la persona humana. Llevarlo a cabo en estos términos sería el mayor de los atentados que podría sufrir nuestra ya frágil democracia, misma que por otro lado sí exige ciudadanos participativos con derechos y obligaciones. Hacer del Programa Nacional de la Lucha contra el Hambre un instrumento del control y sometimiento social sería la forma más genuina de reproducir la traición a Emiliano Zapata en la traición a su pueblo y en el incremento de la injusticia social. En términos generales, la lucha contra el hambre en México, consideramos nosotros, tendrá que ser atendida en los términos como lo entendió Emiliano Zapata, como un acto pleno de justicia social, de ninguna manera como estrategia para mantener a un sector de la sociedad, de nuestra sociedad, como mexicanos de segunda o menores de edad sometidos a las bondades del logro filantrópico. Estimados amigos y compañeros, hago yo también un exhorto al gobernador de mi estado para que en ese acto democrático sea incluyente y convoque a todas las fuerzas estatales y no solamente a las propias, a estos actos que el día de ayer se celebraron en Morelos. No fuimos invitados y no fuimos convocados las diferentes fuerzas políticas, incluyendo las mismas fuerzas de su partido. Por su participación, muchísimas gracias.